Bueno, yo voy a hablar sobre el sindicato docente. Sindicato docente, a diferencia de otros sindicatos, se caracteriza por su desarrollo tardío, a diferencia de otros sindicatos. En sus orígenes, en el año 1800 al 1900, eran considerados más como una asociación gremial más que un sindicato. Esto se iba a modificar recién en el año 1960, cuando se empieza a reconocer a identificar al docente como trabajador y no como un profesional liberal. Cabe mencionar también que los docentes estuvieron en una constante lucha durante el gobierno peronista, a diferencia de otros sindicatos que sí estaban aliados con el gobierno de turno. Esta situación se revierte en el año 1958 con la creación del Estatuto Docente, que además de otorgarle los derechos laborales al docente, consagraba la independencia del sindicato con respecto a la política partidaria. Para comprender mejor su actualidad es ir viendo de a poco su historia hasta un hecho que le da auge al sindicalismo, que es la creación de CETERA en el año 1973. Bueno, como decía con anterioridad, el sindicato docente fue considerado un sindicato durante muchos años frágil, débil y fragmentado. Es importante mencionar que antes de ser un sindicato eran asociaciones y cómo se dieron esos orígenes. El sindicalismo docente, desde 1910, las asociaciones se difundieron en provincias y en el territorio nacional. Hasta el año 1940, estas asociaciones lograron una unificación. ¿Qué era lo que acontecía? ¿Qué era lo que pasaba? Que eran considerados asociaciones y no podían llegar a ser un sindicato. En primer lugar, por ejemplo, el primer factor que influía era considerado que las docentes, los maestros en realidad, la mayoría eran mujeres provenientes de una clase baja media que buscaban a través de la profesión una inserción en el sistema educativo que le daría mayor calidad de vida. Segundo lugar, los docentes no podían protestar, estaban siempre ligados a una dependencia política para el acceso y promoción de la carrera profesional. Otro factor, el tercero, eran las internas que se daban dentro del mismo cuerpo docente. Por ejemplo, el docente con diplomado y el no diplomado, el docente nacional y el provincial, el docente técnico y el docente de nivel secundario, el docente de nivel primario, el docente de enseñanza general. El cuarto factor era el docente era visto como un apostolado laico, es decir, que la función era más de la sociabilidad, más que la profesión de docente. Era como un funcionario patriota quien quien garantizaba la educación a todo el territorio argentino. Los tipos de asociaciones. Las asociaciones eran diferentes. Hay que distinguir tres tipos de asociaciones. Primero, las legalistas moderadas, que fue la más representativas, se crearon en distintas provincias. Las legalistas conservadoras, que eran a nivel nacional, tenían una perspectiva nacionalista y que comenzó a manifestarse a fines de 1910. Y también teníamos los reformistas contestatarios, es decir, sacaban provecho de las crisis económicas y de los conflictos laborales alrededor del 1916 y 1930. En 1919 surgió en Argentina un hecho muy importante, que fue la primera huelga docente, que fue apoyada por la Liga Nacional de Maestros. En 1928, otro factor importante que aconteció fue la creación de la Federación Provincial de Maestros en Santa Fe. Una vez que se conformaron estas ligas, se comenzaron las huelgas y a reclamar los derechos, como por ejemplo el aumento de sueldo, los derechos del docente. ¿Cómo era la forma de disputar, de manifestarse en ese momento? Muchas veces se utilizaban los periódicos como críticas
desde los educadores hacia las autoridades, utilizaban en primer lugar los directivos, los inspectores, expresaban sus reclamos a través de la revista La Educación o El Maestro o en las asociaciones populares. Varios de ellos ejercieron influencia, como el caso de Peñalosa, que él tenía una crítica de origen pedagógico, es decir, la flexibilización entre la relación del maestro y el alumno o la estructuración del sistema. De la asociación docente, en el año 1943, bajo el gobierno militar, se intervino la CNE, el cual se vinculaba directamente con la asociación docente, y de esta forma lo que logra el gobierno es centralizar todos los organismos en el nuevo Ministerio de Educación. Todas las políticas de entrada y de promoción de la carrera estaban controladas. Durante la etapa del peronismo se crea el Sindicato Nacional ligado al partido político del gobierno, la ADA y la UNA. La primera vinculada a la CGT y la segunda vinculada a la Confederación de los Profesionales, situación que no fue de agrado por parte de los docentes. En 1955 se sanciona con apoyo del ámbito educativo el estatuto docente. Primero se crea la comisión Alemandri, es donde se redacta, y luego se sanciona el decreto en el año 1958, el decreto 1676/56. El estatuto se ligaba al funcionamiento del sistema educativo y a los derechos laborales por parte de los docentes. En una primera parte se aprueba la participación del docente dentro de la administración escolar, el mejoramiento de las condiciones pedagógicas y principios democráticos, acceso y promoción a cargos docentes por concurso, es decir, con publicación de candidaturas. Estabilidad, algo que se logró es la estabilidad del cargo docente. En un segundo caso, se favoreció la libre agremiación sindical, la actualización anual de los salarios y las jubilaciones, las vacaciones pagas, mejora en los salarios, licencias por enfermedad, vacaciones pagas. La situación docente desde entonces debemos decir que mejoró. La historia de la UPC en nuestra provincia tiene sus primeros pasos alrededor de 1913. ¿Por qué surge esta? Porque diferentes provincias fueron surgiendo distintas asociaciones para defender los derechos de los educadores. Entonces data más o menos desde 1913-1914 que aparece en nuestra provincia la Asociación de Maestros o la Asociación del Magisterio, como también se la salía a nombrar. Esta asociación, ¿qué pretendía? Primero que nada, quería un pase libre para los docentes en el tranvía. Segundo, peleaban en realidad por una estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque los docentes en ese momento no tenían estabilidad porque no había un estatuto o una regulación con respecto a lo que era tomar un cargo. Entonces normalmente el cargo era tomado por un conocido o alguien que era allegado o contacto del inspector general de escuelas o de educación en ese momento. Y también lo que ellos pretendían era una ley jubilatoria. Pasan los años y alrededor de 1920, en la provincia de Córdoba, esta asociación del magisterio cambia un poquito de nombre, se asume con otros representantes y aparece lo que es la Asociación de Maestros de la provincia de Córdoba. Esta asociación de maestros, ¿qué hizo? Fue a nivel departamental, digamos, por cada departamento de la provincia, fue buscando referentes. Entonces aparecía, por ejemplo, el delegado departamental de Ischilín, el de Pocho, el de Capital, el de, por ejemplo, Tercero Arriba y demás. Bueno, ¿qué hicieron esos delegados? Esos delegados continuaban con la lucha de los trabajadores. Y ellos invitan
a todos estos delegados que fueron consiguiendo y en los departamentos que tampoco consiguieron, a una convención general, donde supuestamente el tópico importante a tratar era sobre la educación y el derecho que había con respecto a la educación en ese momento, de acuerdo al ministerio, y las nuevas modalidades de educación. Porque ahí es donde aparece el término que dividen a las escuelas en normales y escuelas especiales, de acuerdo al ramo de la escuela. Bueno, entonces, en realidad, esta convención que generan y que se lleva a cabo en el Colegio de San Jerónimo, tenía un trasfondo político. Y era que estos miembros querían crear una federación. Entonces se reúnen y crean lo que es la Federación General del Magisterio de la provincia de Córdoba. Esto es como que ya le daba un nombre y un apellido, donde había una persona que era la autoridad máxima y a su vez había los representantes por cada departamento. Entonces ellos formaron una unión sindical que seguían, obviamente, luchando por los derechos de los educadores. Hacia el año 1953, en la provincia aparece, y a partir de esta convención se llama elecciones democráticas, y aparece la Unión Sindical de los Educadores de la provincia de Córdoba, que es la USPC, que después vuelve a cambiar de nombre. Bueno, ¿qué pasa? En esta unión sindical que aparece, son los primeros pasos de la UPC, que acá, al haberse elegido democráticamente, es como que ellos tienen el primer organigrama. La autoridad máxima era elegida justamente por un voto democrático de todos los delegados departamentales. Algunos docentes eran incluidos, otros no, porque había lugares a donde no llegaba la votación. Bueno, como secretario general de esta primera asociación sindical fue Leónidas Ávilas, que él era un inspector general de escuelas. Bueno, como importante, esta unión sindical consigue lo que es la ley 4458, que es el primer estatuto del magisterio, que ahí es como que le dan estabilidad laboral a todos los maestros primarios de las escuelas públicas de la provincia de Córdoba. Y es la que consigue una personería jurídica para este sindicato. Entonces ya pasa de unión sindical a unión de educadores de la provincia de Córdoba. Entonces ahí es donde en 1953, a través de esta personería jurídica, aparece lo que conocemos como UPC. ¿Qué pasa? Como Argentina tuvo muchos cambios en ese momento, aparece lo que se llamó la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora, ¿qué hizo la UPC? La obligó a todos los que estaban al cargo, digamos, lo que llevaban adelante o lo que estaban al frente del sindicato, los obligó a renunciar a toda esa junta directiva bajo amenazas. Una vez terminada esta revolución libertadora, alrededor del año 1957, se vuelve a llamar a elecciones, democráticas obviamente, y asume el famoso Enrique Bischoff. ¿Qué es lo que él promulgaba o por lo que él ganó las elecciones? Primero, porque él pretendía lograr incluir, o sea, con los mismos derechos que ya tenía la estabilidad laboral y la ley jubilatoria, el docente de una escuela pública primaria, ahora él lo pedía para lo que eran las escuelas secundarias, justamente en ambas modalidades, tanto de la escuela normal como de la escuela especial. Pasan 2 o 3 años y alrededor de 1963 aparece el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo le da a la UPC la personería gremial, o sea, es como que realmente los considera como sindicato y como ente, digamos, que puede luchar por los derechos de los trabajadores y puede representar, en este caso al docente, ante algún conflicto o ante el consejo de lo que era en ese momento disciplina. Con el paso de los años vuelve a haber otra dictadura y que aparece en el año 1970 más o menos, se produce lo que es el golpe de Onganía. ¿Qué pasó? Onganía pretendía una reforma educativa,
pero ya el sindicato estaba fuerte, no solo en Córdoba, sino que todos los sindicatos de las demás provincias también ya eran fuertes. Entonces hubo un rechazo masivo del sindicato por parte de esta reforma educativa que quería el régimen y el golpe de Onganía. Entonces, los sindicatos de todas las provincias que dijeron, bueno, nos vamos a unir, cada delegado de cada provincia, o sea, en ese momento la autoridad máxima, se reunieron en Buenos Aires y ¿qué hicieron? Propusieron ellos armar una unidad gremial. Entonces aparece en el año 1973 lo que hoy conocemos como la CETERA, que es la Central de Trabajadores Educativos de la República Argentina. Bueno, ¿qué pasó también ahí que es importante? ¿Quién asume? Por primera vez asume la presidencia o la autoridad máxima de la CETERA una mujer. Esta mujer era Tania Fita, que era muy conocida. Ella, ¿qué hace? Sigue peleando y consigue la ley de jubilaciones, pero ya para todos los niveles educativos. Consigue la estabilidad laboral y también es la famosa persona que a la ley de jubilación le pide, digamos, o por decreto, por ley sale, que un docente que tiene 25 años de antigüedad, no importando la edad, se va a jubilar con el 82% móvil. Llega el año 1976 y ¿qué pasó? Vuelve a haber otro golpe militar. Pero este fue uno de los golpes militares más fuertes. ¿Por qué? Porque a todos los docentes que ya estaban agremiados, se filtraron esas listas y muchos docentes fueron cesanteados, fueron amenazados, fueron encarcelados, perseguidos y hasta hay muchísimos desaparecidos. En 1982, varios, digamos, representantes departamentales se unieron en La Voz, digamos, de manera clandestina y sacaron lo que es el famoso boletín que aparecía en ese momento de Espacio Docente. Se llamaba Espacio Docente en realidad. Era un boletín, era como un informativo que lo que pretendía era justamente el reclamo, justamente de vuelta, de los trabajadores con respecto a todo esto que pasa. Llega el año 1984, termina la dictadura, se empieza a reorganizar la UPC, se reorganiza la CETERA y ¿qué dicen ellos? Bueno, nos reorganizamos, volvió la democracia, vamos a luchar por todo lo que se olvidó durante estos años de la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Hace la UPC, obviamente en conjunto con la CETERA, deciden realizar un paro de 42 días que terminó con lo que se llamó la famosa Marcha Blanca, y un acto masivo en la Plaza de Mayo. Llega el año 1988 y un 29 de marzo, el día que yo nací, asume, a través de elecciones democráticas, el que hoy es nuestro ministro, el señor Walter Graubach, como secretario general de la UPC. Como que él fue un antes y un después para la UPC en ese momento. ¿Por qué? Porque fue la primera persona que como que se animó, habrá tenido sus fondos, no lo sé, pero compró 18 inmuebles para dividirlo en 18 departamentos donde la UPC hoy en día tiene sede propia y además un edificio en Córdoba capital donde hoy también está la sede central del gremio donde se llevaban a cabo todas las reuniones y todas las asambleas donde asistían los delegados. Llegando al año 1990 y bajo la conducción todavía del señor Graubach, se crea lo que conocemos la famosa red provincial, que es la que nos otorga el puntaje y es, digamos, la que enmarca la clasificación en cuanto para la obtención de un cargo a nivel oficial. Esa área de la red provincial se encarga de darle formación a los docentes y de especializarla en diferentes áreas a los distintos docentes para que ellos comiencen a lo que es crear el puntaje, el título docente y todos sus derivados. Llega el año 1995 y la provincia de Córdoba pasa por uno de sus peores momentos económicos. Por lo que, ¿qué sucede? Los docentes, trabajadores del Estado, no cobran salario por muchos meses. No solamente había deudas con respecto al salario
los docentes se quedaron sin obra social porque tampoco había aporte y las escuelas también pasaron por un gran problema económico. Entonces, ¿qué hizo el sindicato para, digamos, reclamar sobre esta crisis económica y por el atraso de estos salarios? Convocaron a los docentes a la famosa marcha de las antorchas. Que esta marcha fue muy conocida porque es la primera vez que se hacía un reclamo de esa magnitud en los docentes de la provincia de Córdoba. Y por último, siguen pasando los años y como siempre los docentes son golpeados de una u otra manera, el Ministerio de Educación de la Nación propone una reforma educativa. Una reforma educativa donde ya comienzan a hablarse de eliminar ese 82% móvil y de que ya los docentes no importaba el límite de edad, sino que no importaba, o sea, el piso de años de aporte seguía siendo 25, pero tenía que tener un límite, o sea, un mínimo de edad para poder jubilarse. Entonces ahí cuando la CETERA instala a nivel nacional en la Plaza de Mayo lo que se llamó la carpa blanca de la huelga docente. Y tras 1003 días de ayuno, se pudo lograr, con tanta puja entre el gobierno y la CETERA, se pudo lograr lo que conocemos como el famoso FONID, que es el Fondo Nacional del Incentivo Docente. Actualmente, la UPC cuenta con más de 33.000 afiliados, no solamente de escuelas públicas, sino también de escuelas privadas. La UPC lo que consiguió también, cerca del año 2000, es poder estar presente en lo que son en las juntas de clasificación y disciplina. ¿Qué son estas juntas? No en el nivel secundario porque es porque tenemos lista de orden de mérito, pero ellos están presentes en los famosos actos públicos donde se toma cargo docente para una escuela pública, sí o sí dentro de la mesa, digamos que es la que va nombrando el docente que está en lista para tomar el cargo de manera oficial, hay siempre un delegado del gremio. ¿Por qué? Porque este delegado es el que supuestamente va a velar por los derechos de los trabajadores y el que va a ser como un tipo de veedor para que se garantice la transparencia y la igualdad al momento de tomar el cargo. Por eso es que muchas veces hay conflictos dentro de los actos públicos porque es este veedor el que dice si está de acuerdo o no a cómo se están tomando las decisiones. La UPC actualmente sigue adherida a lo que es la CETERA. Nosotros respondemos a ese gremio y como que la UPC, todo lo que la CETERA dice a nivel nacional, está de acuerdo en prácticamente todo y adopta esas medidas a nivel provincial. Llegada esta pandemia, la UPC se tomó el trabajo, por así decirlo, de adherirse a un estatuto de la CETERA a nivel nacional, que son diferentes acuerdos o medidas alcanzadas que rigen para las escuelas privadas de la provincia de Córdoba, que son largas. Pero bueno, como que resumidas cuentas es, primero, dentro de una escuela privada, preservar la fuente de trabajo. ¿Qué significa eso? Que a ningún docente de ninguna escuela privada se lo puede dejar sin trabajo, obviamente. No solamente ningún docente, sino tampoco ningún personal auxiliar, de limpieza, algún cargo administrativo, secretario y demás. Segunda medida, congelar el precio de la cuota y retrotraer aumentos. O sea que la cuota durante toda la pandemia, o sea, todo el tiempo que dure, el importe de la cuota tiene que ser el mismo. Si, por ejemplo, una escuela ya había firmado un aumento para julio del año 2020, ese aumento no entró en vigor, sino que siguen cobrando el precio que cuando empezó la pandemia. Bueno, después vos tenés la posibilidad de como familia reclamar a la UPC que difieran algo, un porcentaje del pago de la cuota, si realmente vos presentas los papeles diciendo que como que no podés afrontar el pago de la cuota por esta pandemia. Pero como que esta medida es una medida que está dicha, pero que en realidad no se puso como que en ejecución al momento.
Después, la UPC, ¿qué dice? Que hay que flexibilizar y extender la fecha de pago. Y que por ningún modo o ninguna manera se puede tomar ninguna medida restrictiva en cuanto al acceso a las herramientas y aprendizaje del alumno. Por ejemplo, muchas escuelas privadas que hacen, no te dan la libreta si vos no tenés la cuota al día a fin de año, o si vos te querés cambiar de escuela hasta que no pagues el pase y tengas las cuotas al día, como que no podés cambiarte de escuela. Bueno, esto en la pandemia como que queda entre un paréntesis diciendo, vos vas a poder pagar la cuota cuando sea, porque se sobreentiende que estamos en una situación excepcional, y que ningún colegio, por más privado que sea, le puede negar al alumno porque no pagó la cuota, no pueda aprender y no se garantice su derecho de educación durante esta pandemia. Bueno, y por último, ellos ¿qué dicen? Que todas estas medidas son tenidas en cuenta para garantizar justamente la estabilidad laboral y para garantizar el derecho de educación de todos los jóvenes que habitan, digamos, la provincia dentro, digamos, de lo que son estas gestiones privadas, no estatales. Bueno, y por ejemplo, lo que la UPC también adhirió por parte de la CETERA es una línea de créditos que, ahora lo conocemos, que es estas famosas computadoras para el docente, pero que en realidad no cualquier docente puede acceder, porque en la letra chica hay muchos requisitos que te piden que no todos, por ejemplo, un docente de jornada extendida, es imposible que adhiera este crédito, porque vos, el valor de la computadora, la cuota tiene que ser por lo menos el 30% de tu sueldo. ¿Qué te quiere decir? O sea, que si a vos te retienen el 30% del sueldo y vos en jornada extendida cobras un monto X, una computadora, están hablando de una cuota aproximadamente de 3.000 pesos, no corresponde con lo que gana un maestro de jornada extendida que necesita un dispositivo electrónico al igual que un maestro o que un director que tiene el cargo completo. Y por último, también ellos lanzaron lo que es este programa de atención especial a familias ante la emergencia sanitaria, que es un otorgamiento de créditos personales a través de la regional de cada UPC. Vos vas, lo tramitas y se te descuenta en tu recibo de sueldo. También hay becas y ayudas transitorias, por ejemplo, a hijos de docentes que realmente presentan una situación económica difícil, lo ayudan con el bolsón escolar, que es el mismo que se le da al hijo, por ejemplo, de un docente que está afiliado y recibe a principio de año. Esto es más o menos a grandes rasgos lo que es la UPC. Quizás hay muchas cosas finas y muchas cosas más que se podrían hablar, pero es para no hacerlo tan extenso.